Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob. Pues por andar de carroñera les dan con todo de frente y enfurece Lía Limón y Xóchitl Gálvez, ya que te vienen a gritos porque son mentiras y carroñeras, enloquecen en pleno debate. Increíble, pero cierto. Así que pues bueno, sin más preámbulo, veamos de qué se trata y cómo estuvo y ahorita comentamos. ¿Por qué no? Es un problema de falta de mantenimiento, es un problema de falta de recursos, es un problema de son errores humanos, o tú crees en la tesis del sabotaje. Bueno, a ver, yo creo que lo primero es expresar nuestra solidaridad con las personas afectadas. Desde nuestro punto de vista no se vale hacer política usando a las personas heridas. Esto que ha venido haciendo la oposición, que es rapiñero, que ya se les volvió un estilo. Para ustedes la tragedia es una oportunidad de hacer política. No digamos nada. Mire, voy a poner un ejemplo. La alcaldesa Lía Limón. Estaban todavía los servicios de emergencia actuando, sacando a las personas heridas, y la alcaldesa Lía Limón y el alcalde Santiago Taboada del PAN, lo único que hallaron fue irse a hacer un video afuera de una estación del metro. En vez de llamar a ver qué mando, que ayudo. Por supuesto, sí, pues, esa alcaldesa, mire, la senadora como sea, los senadores, pues nadie sabe bien a bien, nada más se la pasan ahí en la grilla. Sí, por cierto, fui al metro de mi alcaldía porque yo sí estaba en la ciudad. Usted debería de estar, no en Michoacán. Usted pudo haber ofrecido sí, en efecto, ayuda. Antes de que la jefa de gobierno regresara de Michoacán, yo me fui al metro Barranca del Muerto en Álvaro Obregón. Pero desatienden a Álvaro Obregón. No era ahí, era ahí. Juárez, y mejor se van a hacer. No era ahí. Eso es un estilo carroñero de la oposición que lastima al país y que a la ciudad no les gusta. A la gente común no le gusta verlos hacer política con la tragedia. Lo mismo hicieron cuando la línea 12. Al día siguiente ahí fue Cristian von Roerich, su protegido, a tomarse una foto afuera del desastre de la línea 12. Es un estilo de hacer política del PAN. Un par de, bueno, ABC, si quiere platicamos de ABC con gusto. Aquí hay una responsable. No, yo no estaba, mira, eso sí te lo voy a aclarar porque es muy importante aclararlo. Yo no tengo nada que ver con las guarderías del IMSS. Yo estaba en el programa de estancias infantiles que son de Cedesol. Yo no tengo nada que ver con las guarderías del IMSS. Tienen la responsabilidad. Lo mismo como intentó sobornar yo no tengo a los padres de ninguna manera cuando trabajaba para de Peña ninguna Nieto. manera. Ahora, con el tema de Ayotzinapa está más vinculado el presidente que yo, porque el presidente hizo campaña con Abarca. Oiga, usted era subsecretario de Derechos Humanos cuando el presidente trabajaba con Abarca. Déjame terminar una cosa. Habla Xóchitl de que el gobierno federal invierta. Oigan, el PAN gobernó 12 años. ¿Qué mandó? La Ciudad de México no. Había fondo de capitalidad. Había fondo de capitalidad. Había fondo de capitalidad. No, de ninguna manera había fondo de capitalidad. Con Felipe Calderón no invirtieron un centavo en el metro. Y además, hablemos del transporte público donde gobierna el PAN. Porque, porque dicen, si quieren hablemos del metro, pero donde gobierna los gobiernos progresistas es donde se invierte en transporte público, senadora. Porque ustedes han privilegiado construir en la Ciudad de México 2 líneas de cablebús. ¿Quién inventó el Metrobús? Los gobiernos progresistas. ¿Quién amplió el metro? Los gobiernos progresistas. Hablemos del metro. Solo para terminar, sí. No es normal lo que está sucediendo. Claro. Qué bueno, es muy importante la presencia de la Guardia Nacional. Eso. La gente tiene que saber, me parece de 6,000 elementos. ¿A usted le parece Michoacán, ¿a usted le parece, Sinaloa, usted no usa el metro? Importa. Pero para que la gente se sienta segura. La gente lo que se va a sentir es hostigada. Para que la gente lo que se va a sentir es que la gente no se sentía, la gente no se siente insegura en el metro por un posible asalto. La gente se siente insegura en el metro por fallas, por falta de mantenimiento y por fallas. Vamos a escuchar. La gente se sentía hostigada cuando fue la represión de Atenco, cuando vamos a escuchar qué fue lo que dijo la jefa de gobierno en la mañanera en la que se discutió el tema, porque ahí se presentó la necesidad de... vamos a recapitular estas palabras, donde la jefa de gobierno explica la necesidad de meter, de por qué solicitó la Guardia Nacional en el metro. Vamos a escuchar esto, por favor. Han venido ocurriendo en los últimos meses episodios que nosotros catalogamos como fuera de lo normal, que no son lo que normalmente ocurre en el metro. Después del trágico accidente, del terrible accidente que tuvimos, en donde falleció una joven, primero quiero decirles además que se ha estado atendiendo a todas las víctimas de manera personalizada y a todas las familias. Después de esto, ese mismo día en la tarde tuvimos un problema en la línea 3 de una zapata del tren. Al siguiente día se tuvo un problema en la línea 8. El día de ayer un problema en la línea 5 con una llanta lateral que fue revisada un día antes. Y por esta razón, el día de ayer por la tarde me permití hablar con el presidente de la República y solicitarle la presencia de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México. Esto fue aceptado de tal manera que a partir de hoy, de las 2 de la tarde, y agradezco el apoyo, la Guardia Nacional estará presente en las estaciones del metro y en algunas otras instalaciones con 6,060 elementos.
Bueno, yo confieso que sí me quedé un poquito con el ojo cuadrado cuando escuché esto de meter a la Guardia Nacional al metro, pero después le hacen una pregunta a la jefa de gobierno y ella dice esto, que sí me dejó asombrado. El día del accidente, que me perdone aquí la Fiscalía, pero la caja negra del metro, una de las cajas negras del metro, tuvieron que, o más bien la encontraron la Policía de Investigación en una camioneta. Ya habían sacado la caja negra. Se habían llevado la caja negra del metro. Y yo quisiera preguntarle al diputado Jorge Gaviño, que fue director del metro, ¿qué significado tiene que alguien se lleve la caja negra después de un accidente como este? Y si es que podemos, o si es que habría que investigar la posibilidad de un acto de sabotaje en el metro, en este accidente y en los otros que se han sucedido. Diputado, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, la caja negra, ¿qué contiene? La caja negra es una computadora muy sencilla, pero que está recubierta con ciertos materiales para garantizar que si hay algún incendio no se dañe, o un golpe fuerte y no se dañe. Y esa caja negra tiene toda la grabación de lo que ocurre en el sistema de transporte colectivo y en la cabina del conductor. Quedan grabadas las conversaciones, si había sistema tetra o no había sistema tetra, a qué velocidad iba el conductor, si se franquearon algunas señales. Es decir, está toda la información del tren y las comunicaciones. Se debe de respetar la cadena de custodia, esto es, ¿qué debe de pasar cuando ocurre un accidente de este tipo? Se debe de quitar la caja negra, extraer la caja negra, garantizando la cadena de custodia. Evidentemente, para la cadena de custodia debe estar pues un servidor público que garantice que efectivamente es la misma caja, que se desmonta, que no se alteró su contenido, y de esta manera esa cadena de custodia para las investigaciones, en este caso porque si hay una persona fallecida y lesionados, tiene que garantizarse que no se rompió la cadena de custodia, porque las propias pruebas se pueden alterar o ser ineficaces o ineficientes, de tal manera que sí se tendría que haber garantizado esta situación. Lo que señala la jefa de gobierno pues es correcto en el sentido de que se debe de garantizar la cadena de custodia. Está en la ley y está en la normatividad. Diputado, ¿qué papel podría haber o qué responsabilidad podría tener el sindicato del metro en que no se haya garantizado la cadena de custodia? Bueno, yo no sabría decirle quién de alguna manera extrajo la caja, si dónde estaba, quién la tenía, eso no lo sabemos. Yo me enteré precisamente por la declaración de la jefa de gobierno que hizo ante el presidente de la República, y lo que tenemos que esperar es precisamente que la Fiscalía, dentro de su informe, esté contenido este tema de la cadena de custodia. Esto es fundamental. En el otro tema que se comentaba precisamente del recurso económico que se tiene que ver, yo lo que quisiera agregar es de que es absolutamente falso que no exista el dinero suficiente para dar el mantenimiento. Hay dos temas de gasto, que es el mantenimiento, que es esencial y que se tiene que ejercer sí o sí porque garantiza la seguridad. Y el otro tema es la inversión en la funcionalidad, que tiene que ver cambiando los componentes, comprando cosas nuevas, cambiando los trenes, que eso sí se ha venido afectando a través de los años, precisamente porque si un pasaje del metro cuesta 15 pesos y tenemos 5 pesos del pasajero y 5 pesos de subsidio, evidentemente el deterioro viene, la mitad se va carcachando todo el sistema. Esto es correcto, es cierto, pero lo que tenemos que hacer es dividir los temas, es decir, los sistemas, a pesar de que sean obsoletos, sí son suficientes y garantizan la seguridad. Yo haría un llamado, finalmente, en este sentido, de que no especulemos que el metro es inseguro. El metro es seguro. No obstante, contando los accidentes que hemos tenido a lo largo de 53 años, yo les puedo afirmar, inclusive, comparado con otros metros del mundo, que el metro de la Ciudad de México es de los más seguros. Contando los últimos accidentes, el metro tiene un alto grado de seguridad. Entonces sí tenemos que garantizarle a la ciudadanía que cuando viaje en el metro esté tranquilo, porque el metro es un metro seguro. Bien. A ver, alcaldesa, por favor. Bueno, empezaría debatiendo tu último comentario, Gaviño. Yo le preguntaría a las víctimas de la línea 12 del metro y a las víctimas de lo que sucedió hace una semana en la línea 3 si consideran que el metro es seguro. Sospecho que opinan otra cosa, opinan algo muy distinto. Pero segundo, sobre el comentario sobre el comentario de... No solo es estadística. Yo me pregunto, y esa es una pregunta que pongo en la mesa, ¿en qué otro país del mundo, en qué otra capital del mundo, en tan solo 2 años suceden 2 accidentes que cuesten vidas humanas como los que hemos vivido en la Ciudad de México? Ejemplos, hay Inglaterra, Nueva York, Tokio, ha habido muchos accidentes en todos los metros del mundo. Perdón, no. Pero aquí lo que tienes que ver es
cuántas personas... Que cuesten vidas humanas, pero permíteme. A ver, dejen que hable. Que cueste... A ver, perdón, yo lo escuché. No se ha subido al metro. Que cuesten vidas... No, por supuesto que me he subido. Que cuesten vidas humanas, estoy segura que ninguno. Pero además, aquí está el presupuesto destinado al mantenimiento del metro, en el que se ve claramente una reducción en el presupuesto destinado al mantenimiento del metro y también entre el autorizado y el ejercido una disminución. Esto, pues, son datos de la cuenta pública. Alcaldesa, ya le explicó el director. No es ningún invento. Permíteme porque voy a acabar de exponer. Y no solo es lo que bien decía Xóchitl, aquí se ve que en equipo ferroviario, o sea, en trenes, la inversión en esta administración, en la administración de Claudia Sheinbaum, es cero. Y hay que decirlo. ¿Por qué? Porque Claudia Sheinbaum está distraída haciendo campaña y destinando recursos a su publicidad. Yo hago una pregunta a la ciudadanía. Estoy segura que a mucha gente le encanta ir a un concierto del Grupo Firme, pero que no nos engañe haciéndonos creer que el concierto del Grupo Firme es gratuito. Por Dios, los conciertos cuestan. Y yo pregunto qué prefiere una mamá, estar tranquila de que su hijo regresa seguro de haber usado el metro o ir a un concierto del Grupo Firme. Es pregunta. Ahora, sobre me parece una gráfica muy importante sobre el tema que señalaba Gaviño sobre los recursos del metro. En efecto, el metro tiene recursos federales, supuestamente, recursos de la Ciudad de México y recursos, digámoslo así, autogenerados. Por obvias razones, durante la pandemia hubo una gran disminución en los recursos autogenerados, por obvias razones, 2020 y 2021. Sí, nada más que lamentablemente eso no fue compensado con el presupuesto que se le aprobó al metro. Es decir, al haber un recurso... Vamos a escuchar una respuesta. Una pregunta, por favor. Si es un debate, necesitamos intercambiar ideas. A ver, tú señalas, tienes razón en los recursos que estás señalando, pero la pregunta es esta: ¿por qué no estás contando el financiamiento de los 37,000 millones de pesos que por vez primera están metiendo el metro? ¿Que eso no es gasto? ¿Que no es una inversión? ¿Que no va a haber... Porque no se refleja en la cuenta pública. O sea, quiero decirte que esta información es obtenida de la cuenta pública. Esta información es obtenida de la cuenta pública, no creas que me la inventé. Y en esa cuenta pública no se refleja un aumento en el presupuesto del metro. ¿Los recursos están o no están? En la cuenta pública no se refleja. No se refleja. Hoy vaya a la línea 1 a ver, lo que importa es que se reflejen. Aquí no se reflejan. Y lo que sí es importante decir es que en los años... Sería importante puntualizar esto porque la verdad son muchas mentiras. Me gustaría que el diputado que aprobó ese presupuesto les aclarara cómo es que se contabilizan de forma diferente. Porque son mentirosas las gráficas. Perdona. ¿Por qué no dejamos hablar al diputado? No lo dejo hablar. Los datos no mienten. Diputado, diputado Gaviño, si quiere terminar, por favor. Sí, yo lo que estoy diciendo, a ver, estoy de acuerdo en los datos que son los recursos propios, los recursos fiscales y también los autogenerados que ya acaba de señalar tanto la diputada como la senadora, pero no están contando, o sea, ese dinero de financiamiento que autorizamos nosotros en el Congreso, entonces no es gasto, no es una inversión que va a llegar, los 4,000 millones de pesos que tampoco están ahí en esa lista, que no se están invirtiendo, entonces, ¿quién va a generar esa energía eléctrica que están ahí? Es un gasto multimillonario, entonces decir que ese gasto... ¿Que aprobaron cuándo, Gaviño? A ver, se aprobaron desde el 2019 y 20. Es un gasto multianual que está haciendo con un financiamiento. Pues si se aprobaron no se usó, porque esto es lo que reporta la cuenta. Está la obra sucediendo. Esto es lo que está la obra sucediendo. Mejor reconozca que no sabe. O se usó en la ampliación de la línea 12 del metro. No, pero no en la 37,000 millones de pesos. Es que es muy importante porque esta mentira la han repetido hasta el cansancio. Solo 37,000 millones de pesos para la línea 1. No se refleja ahí, ¿por qué? Porque son distintas contabilidades, pero son recursos que se están invirtiendo en el metro, porque no necesariamente no está en los presupuestos que ya le explicó Bueno, a ver, vamos a escuchar a Xóchitl Gálvez, por favor. Yo hablé de que se están gastando 34,000 millones de pesos en la línea 1. ¿Estás de acuerdo que están mal los datos de la alcaldesa? Son dos cosas distintas. Este es el dinero de la cuenta pública y Gaviño, tú acabas de decir una cosa, que hay dinero suficiente. Entonces, si hay dinero suficiente y hay problemas, alguien se está robando el dinero o alguien no está haciendo su trabajo de una manera adecuada. Tú acabas de confirmar aquí que hay dinero suficiente. A ver, voy a aclarar. Yo digo, a ver, ¿hay dinero suficiente para el mantenimiento? Sí, y debe de haberlo. Ahora, ¿se está gastando bien o no? Bueno, es un asunto que tiene que aclarar el director del metro. Entonces yo voy a ese pero déjame terminar. El dinero, senadora, es suficiente para el mantenimiento. ¿Está bien? Ahora bien, para el tema de la modernización y que tú señalaste, estoy de acuerdo contigo que necesitamos todo lo que tú dijiste, cambiar trenes, cambiar vías, cambiar pilotaje automático, es cierto. Nada más que se está haciendo por vez primera en la línea 1, cambiando todo un sistema de CBTC que es carísimo, tú lo sabes. Cambiar todo el sistema se va a hacer por primera vez con un gasto que se está ejerciendo y que no están tomando en cuenta ustedes. A ver, regreso al tema. Bueno, primero,
hay dinero para mantenimiento, exijámosle al director del metro que haga transparente cómo se está haciendo el mantenimiento del metro, porque yo ayer escuché a una persona diciendo que hay muchas tranzas, que se investigue si las hay o no lo hay. Dos. Bueno, qué bueno que ya reconocimos que hay dinero para mantenimiento y que hay grandes proyectos de inversión. Déjame hablar. Adelante, sí, senadora. A ver. Hay dinero suficiente para el mantenimiento, pero si se quema una balata, si se pega algo en el metro, si se poncha una llanta, quiere decir que no se está haciendo un buen mantenimiento. A ver, una pregunta solamente a Gaviño, porque se les cayó lo de recursos. Antes de que le pregunto, déjame hacer un comentario antes de que le preguntes, que me parece importante decirlo. Nada más déjame hacer un comentario que me parece importante decir. Déjalo hablar a todos. Esta gráfica refleja, ahorita decías algo muy importante, Gaviño. Un tema es si hay o no dinero, que yo pienso que no hay suficiente para el mantenimiento, con base en datos de la cuenta pública. Más allá de eso, ¿y cómo se gasta? Aquí esta gráfica claramente refleja que al cierre del tercer trimestre del 2022, solo había un avance en el ejercicio presupuestal del 55%. Bien, a ver. Es decir, oiga, alcalde, usted tiene 200 millones de pesos en pasivos que se gastó en enero. Lo cual quiere decir que no hay un gasto eficiente del recurso, ¿verdad? A ver, quiero terminar de hablar. Entonces, bueno, si hay dinero suficiente, que se dé mantenimiento adecuado al metro. Dos, me parece que donde a pesar de la inversión histórica, de los 34,000 millones de pesos. Qué bueno que se reconoce. No, yo los he reconocido desde que llegué en este minuto. Qué bueno. O sea, no me escuchaste, pero yo dije que yo no hubiera gastado los 34,000 millones en una. Pero la alcaldesa dice que no existe. A ver, no se reflejan en la cuenta pública. Estoy hablando de lo que yo pienso. A mí me parece que, dada la situación, Gaviño, porque tú y yo somos ingenieros y podemos entendernos claramente, el tren chocó porque el sistema de pilotaje automático no funcionó. Hay otros sistemas complementarios para cuando esto falla, que es el de señalización y es el de comunicación. Okay. Pero si el sistema de pilotaje automático hubiese funcionado, no hubieran chocado los trenes. Bien. Entonces, yo lo que creo es que hay que pedirle un dinero extraordinario al gobierno federal de 10,000, 20,000, 30,000 millones. Hagamos el presupuesto para que se cambien los sistemas de pilotaje automático al CBRC, al CBTC, ¿sí? Que se está poniendo en la línea 1 para que se ponga en el resto de las líneas, y ese dinero de inversión, que no es de mantenimiento, es insuficiente. Bueno, a ver, yo quisiera tocar el tema de las reacciones de ciertas figuras de la oposición ante el accidente de la línea 3. Y, por ejemplo, me quiero concentrar en un tuit que subió el senador Emilio Álvarez y Casa, que dice, fíjense ustedes, dice, ¿dónde está Claudia? Heridos permanecen en el piso desde hace más de media hora sin auxilio alguno. Yo quisiera preguntarles, porque sí me llamó la atención esta insistencia en querer ver a Claudia ahí en ese momento, porque yo me pregunto, ¿por qué sería más importante para una víctima de un accidente en ese momento ver la cara de la jefa de gobierno y no la de un paramédico, por ejemplo? Porque circularon muchos tweets en ese sentido. Estaba en Michoacán, Hernán, haciendo campaña. Bueno, pero déjenme decirles por qué planteo esto. En muchos países hay políticos, presidentes, que concurren a una reelección, por ejemplo, y hacen campaña mientras ocupan un puesto público. Pues y no por eso se caen los servicios públicos. No por eso se colapsan los servicios públicos. Estamos en uno que prohíbe hacer campaña. Digamos, ¿por qué esta necesidad? Y quisiera también recapitular, por ejemplo, la reacción, que ya la comentó Sebastián, de la alcaldesa de Cuauhtémoc, que se traslada a una alcaldía que no es la suya, a criticar la falta de la ausencia de la jefa de gobierno, como diciendo, yo estoy aquí porque la jefa de gobierno no está, cuando no le compete esa jurisdicción. O sea, yo quisiera saber si a ustedes les parece que esto fue correcto hacer una cosa así. Y por favor, mostremos un pequeño fragmento del video que subió Sandra Cuevas. Quiero exponer la siguiente situación. La ineficiencia, la ineficacia, la corrupción y la campaña anticipada de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, está cobrando vidas. Está cobrando vidas. Lea, no es querer sacar tajada política. A ver, yo te voy a decir una cosa muy clara. Lo que le duele a Morena es que haya oposición. Lo que les molesta es vivir en una democracia. Pero estamos hablando porque de las víctimas, cuando ellos de lo que fueron oposición y hubo víctimas en cualquier tema, también hicieron la misma crítica y se vale. Y nunca se les dijo carroñeros. Usted no va a encontrar un video de Andrés Manuel López Obrador. La crítica se respetó. La crítica se respetó. Como hoy no se respeta. Es decir, lo que a Morena le duele y le cuesta mucho trabajo, y ya lo hemos visto y por eso quieren desaparecer el INE, es vivir en democracia. Esa es la verdad. Lo que a Morena le duele es que se les digan sus verdades. Lo que a Morena le duele es que se les digan que son unos ineficientes y que hay una jefa de gobierno ausente, porque la hay. Claudia ya no está concentrada en la ciudad. Claudia está concentrada en el país y tiene, por supuesto,
su derecho es legítimo, tiene un derecho legítimo a pretender contender por la presidencia de la República, a eso tiene derecho. Lo que no puede ser, y está mal, es que ya está completamente distraída de sus funciones de jefa de gobierno de la ciudad, y esta ciudad merece jefatura de gobierno de tiempo completo porque así lo demanda. Entonces, honestamente, esa es mi opinión. Les duele que se les señale con gráficas y con información lo ineficientes que han sido en el gasto, lo que han dejado de invertir en mantenimiento, porque puede haber un recurso que dicen que hay, lo puede haber, no lo han gastado en trenes, no lo han gastado en método, pero además no sabe que se compraron me parece, hay una cosa que me parece, tres cosas que me parecen importantes señalar. Pero ella dice, pero antes de que me cambies el tema, como déjame escuchar la respuesta del diputado Jorge Gaviño Ambriz, que es diputado por el PRD, que nos diga qué piensa de estas reacciones de la oposición, por favor, diputado. Él es oposición. Él era oposición. No es. No es que era o soy. En este tema yo no puedo ser oposición, yo tengo que ser técnico, porque además tuve una responsabilidad de más de 2 años y medio enfrente de un sistema que traslada millones de personas diarias. Y entonces yo no puedo culpar sin conocer qué es lo que ocurrió, por ejemplo, en la línea 3. De pronto se salen quién es el responsable cuando no tenemos la caja negra interpretada, cuando no tenemos ya a la fiscalía pronunciada, y empezar a decir cosas de esta naturaleza se me hace irresponsabilidad, pero también irresponsabilidad política, porque este es un tema técnico. Se decía, por ejemplo, hace un momento que no había ningún metro en el mundo que tuviera muertos. Y bueno, a ver, y no es porque no debería haber ningún muerto. No hay. Para eso es la tecnología. Pero, por ejemplo, en Rusia, 15 de julio de 2014, 22 personas murieron, 200 resultaron heridas. India, 5 de julio de 2009, 5 muertos, 14 personas resultaron heridas. Estados Unidos, 22 de junio de 2009, una colisión frontal entre 2 trenes del metro de Washington dejó 9 muertos y más de 70 heridos. Y si ustedes siguen buscando, en la mayoría de trenes del mundo hay accidentes, lamentablemente. Pero el metro de México es un metro seguro. ¿Y cómo podemos catalogar la seguridad de un metro versus otro metro? Primero, con estadísticas. Vean ustedes las estadísticas que tiene el sistema de transporte colectivo metro y van a ver que después de mover a millones y millones de personas, lo que ha ocurrido lamentablemente y que tenemos que evitar todos juntos, es que es un metro seguro. Y si eso es politiquería y eso es que ya no soy oposición, pues entonces no soy oposición. Pero yo lo que tengo que decir es con claridad técnica lo que está ocurriendo. Perdonen, pero esa es la verdad. La senadora y la alcaldesa son amigas y las respeto, ellas tienen una posición, pero eso no es un asunto político, es un asunto técnico. A ver, donde efectivamente sí me llamó la atención. Pérdida de vida y heridos. Entonces tenemos que ser muy responsables en ese sentido. Sí me llamó la atención porque el discurso de muchas personas era básicamente la jefa de gobierno es responsable de esto por no estar en la Ciudad de México y por estar haciendo campaña. Digamos, podemos discutir o no si está bien o anticiparse a los tiempos electorales, yo creo que no debiera ocurrir, pero de ahí a responsabilizar a la jefa de gobierno de estos accidentes por el hecho de estar haciendo campaña y no estar los fines de semana en la ciudad, ¿no es un poco tramposo, digamos? Yo sostengo, justo para ir a lo que tú quieres, es que hay que separar la técnica de la grilla. Ajá. Las ciudades del mundo de las que acabamos de hablar, como Nueva York, como Washington, tienen lo que se conoce como el City Manager. Y es una persona absolutamente técnica que tiene a su mando el metro, que tiene a su mando bomberos, como era Arne conmigo. Ajá. Ahí no se deben de tomar decisiones políticas. La línea 12 del metro se cae porque un político decide que se cambian los trenes, que se cambie el trazo, que se hace elevada, en lugar de tomar en cuenta a los técnicos. Entonces yo aquí con Gaviño coincido en que este es un tema técnico y lo tenemos que resolver. Sí es responsabilidad de la jefa de gobierno tener un buen director del metro. Esa sí es su responsabilidad. Sí es responsabilidad de la jefa de gobierno administrar bien los recursos públicos que se le otorgan. Y si hay dinero suficiente, como nos acaba de confirmar Gaviño, para el mantenimiento, es su obligación darse cuenta que no están haciendo trampa en los talleres, que no estén metiendo refacciones patito, que nadie se esté robando el dinero. Y 3, creo que esta mesa, a mí me gustaría que se reconociera que hay un problema. Porque si vamos a seguir diciendo que no hay un problema... Yo creo que entonces, todos reconocemos en esta mesa que hay un problema. O sea, bueno, ¿no? Entonces... Es evidente. O sea, hay un problema en el metro. No es normal lo que ha venido sucediendo. No es normal, pero esto es como cuando un día se colapsa tu casa porque no la impermeabilizaste, porque no le hiciste... Y sí, yo les digo, échale un ojo, Gaviño, al documento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que dejó para la administración de Andrés Manuel López Obrador, que se llama Ruta de Empresa, algo así, donde establece qué hay que hacer con el metro, y desafortunadamente no se hace. Por eso llegamos al colapso que llegamos. Entonces tenemos que reconocer. ¿Y qué propuse yo ayer en el Senado? Propuse 4 cosas. Una, que venga Claudia a platicar con nosotros. Que venga, si quiere, no en comparecencia, en un diálogo para poderla ayudar. 2,
que se haga un análisis externo por una empresa técnica, por una empresa que diga cuál es el problema externo, ¿no? Para ver si qué pasó. Pues sí, pero si alguien ya rompió la cadena de custodia de la caja negra. No, este es antes. Bueno, incluso que diga cuál es la situación del metro actual. Okay. Que diga cuál. Eso ya se está haciendo. Bueno, no, pero yo quiero que sea externo. Con un grupo externo, la Comisión Técnica no vaya a ser DNB. Donde están las universidades, donde están los colegios. Bueno, que venga Claudia a explicarlo. Se anunció la semana pasada. Quiero acabar rápido. 3, que se haga un peritaje externo. Y 4, que el gobierno federal asigne un presupuesto extraordinario para poder meternos, básicamente para mí, sistema eléctrico. Y que lo quite de los proyectos del sureste. Hay de dónde sacarlo, porque ha habido sobrecostos que hemos cubierto. Entonces, quiere decir que dinero hay. Entonces, no que lo quite, que dejen de robarse dinero en algunos proyectos y que se meta a donde tienes el sistema de transporte más importante del país. Este es el sistema que transporta 5 millones de personas diarias. El Tren Maya a lo mejor llega a 30,000 el primer año. Entonces, déjame añadir. Eso es lo que yo quiero proponer. Son cosas muy concretas. Okay. No es queríamos hablar de otros temas. Déjame añadir un par de cosas. Déjame añadir un par de cosas. Yo no respondía a lo de Claudia. Déjame añadir un par de cosas para que ya responda. Efectos de equidad, dejemos que hable. Nada más añado un par de cosas. Solo quisiera puntualizar. Ya está constituido un comité técnico asesor externo del que forma parte el diputado Gaviño, donde están los exdirectores del metro, donde están las universidades, etcétera. Y uno de sus primeros propósitos es hacer un diagnóstico sobre lo que dice la senadora que si le invitan. Eso que lo ve en el gobierno de la ciudad, yo no estoy ahí. 2. El presidente también ya incluso dijo que si se ocupan más recursos, la federación los va a invertir. Qué bueno. 3. La fiscalía está haciendo una investigación profunda, científica, que nos va a llevar a saber qué fue lo que pasó, sin descartar ninguna hipótesis. Porque hay que decir que la oposición es capaz de todo. Y quiero decir, la molestia, y por qué es que Lía Limón, Santiago Taboada, Sandra Cuevas van a hacer un video ese día, el día del desastre, porque están muy molestos, porque el líder de su grupo político, Christian von Roerich, está prófugo de la justicia. Están molestos porque se está persiguiendo al cártel inmobiliario. Y eso es lo que los tiene muy enojados. Súmale de Miguel Hidalgo, por favor. Bueno, pero ojalá que ya reconozcan públicamente que el grupo que ha gobernado en Benito Juárez estableció un cártel inmobiliario con cientos de pisos de más que afectó a la ciudad. Ojalá lo reconozcan y se deslinden. Porque si no, estaremos entendiendo que ustedes los protegen y que son parte de eso. ¿Ustedes reconocen eso? Mira, yo reconozco primero inmobiliario en toda la ciudad, de todos los partidos Pero esto políticos. Que acaba de señalar Sebastián. Hay un problema, pero generalícenlo. En Benito Juárez, porque Miguel Hidalgo... A ver, yo te voy a dar un ejemplo. Yo tengo muchos proyectos que la jefa de gobierno desde Sedubi frenó en sus 3 primeros años de administración y que ahora ya los reactivó. Eso no con las mismas características. Me llama mucho la atención que lo que se frenó en un momento porque se consideraba parte de un cártel inmobiliario se reactive bajo las mismas características. Me llama muchísimo la atención, porque en efecto los frenó y hoy con las mismas características están reactivados la mayoría de ellos. No, a ver, es que el tema es hacer... Ahora, tenemos un caso como el de City Towers, con 80 departamentos de más. Popocatépetl. No, en Benito Juárez. Entonces no me digan que eso no existe. Pues con razón no me lo sé. No me digan que eso no existe. Donde hicieron una torre completa de más, autorizada durante la administración de Cristian. ¿Y qué hay de los 200 millones de pesos? ¿De dónde están los dos? ¿Dónde estaba el INVEA? Y en Álvaro Obregón hay una construcción en Santa Fe con 6.500 metros cuadrados de más que de la administración de la AIDA. Déjeme, documenten. Sí, para eso es una comisión especial. A ver, mira, no solo documentado, yo he presentado 150 actas, yo he presentado 150 actas y 4 denuncias penales contra la administración de la AIDA y no se ha iniciado la investigación de una sola. ¿Por qué? Porque Claudia la quiere de su lado. ¿De qué habla? ¿De qué Porque Claudia la quiere de su lado. Y por eso, lo he exhibido muchas veces. Lo he exhibido muchas veces. Yo he presentado 150 actas. No, ninguna. No me han contestado de una sola. No, por Dios. No, bueno, ya, por Dios. Por Dios. Es una mujer honesta. Muérete la lengua. Bueno, a ver, pero lo que no reconoce. Muérete la lengua. O sea, me parece yo quería preguntarles un poquito por el escenario político. Ahora, no. Yo quiero regresar. Primero yo quiero regresar. Yo me deslindo de cualquier cártel inmobiliario. Lo que creo es que ustedes persiguen a la oposición. Lo que creo es que ustedes persiguen a la oposición y no la corrupción. Lo que creo es que ustedes persiguen a la oposición y no la corrupción. Porque ustedes tendrían en la cárcel a Víctor Hugo Romo y tendrían en la cárcel a Laida Sansores si persiguieran la corrupción. Ustedes tendrían en la cárcel a Laida Sansores, a Víctor Hugo Romo y a varios otros y lo que persiguieran es la corrupción y no a la oposición. Lo que ustedes se han dedicado a perseguir es a la oposición, no la corrupción. Hasta hoy no han probado absolutamente nada. Lo que pasa es que lo que
tienen es una fiscal carnal que se dedica a hacer lo que Claudia le dice. Ya me vas a aventar tu policía como lo que pasa es señor que, Enrique. No, a los porros que mandó Martí Batres. A los porros que mandó. Que mandaste torturar. Por supuesto. Pero para empezar, la policía es de Omar. No es cierto, la policía bancaria, tú la organizas. Y lo mandaste. El mando máximo está en la policía de la Ciudad de México. Y por cierto, esa tortura que señalas se probó que no era cierta. No es cierto. Por supuesto. La Comisión de Derechos Humanos tiene su queja. Claro. Vas a tener que responder. Porque casi lo dejas ciego. Queja que desechó, ¿cómo ves? Queja que desechó, ¿cómo ves? Nadie lo tocó. Bueno, a ver, déjame, yo quiero regresar al tema. Yo quiero regresar al tema del metro. Quiero regresar al tema técnico. Yo quisiera pedirles una reflexión final. Si ustedes fueran jefas de gobierno, ¿qué harían con el metro? Y también en el caso de Sebastián, yo no aspiro. Él reconoció aquí que hay un problema en el metro. Todos los que estamos aquí en esta mesa lo han reconocido. Díganme las 2 o 3 cosas, así, de manera muy sucinta, que hay que hacer en el metro y que ustedes harían si llegaran a ser jefas de gobierno. Mira, lo primero que yo haría... Bueno, tú no quieres ser jefa de gobierno. Sí, quiero. Lo primero que yo haría... ¿Vas a ser candidata? Sí. Ok. Lo primero que yo haría... Tenemos a otra candidata. Yo voy a ser... Lo primero que yo haría... No, a ver, sí quiero ser... Si no soy yo y es Santiago, es Xochitl, yo los voy a apoyar porque yo lo que quiero es un buen gobierno en la ciudad y que se vaya Morena. Bueno, como estoy segura que si soy yo, Xochitl me va a apoyar. Porque se nos termina pero ahí te va. Sí. ¿Qué haría en el metro? Lo primero que haría es darle autonomía para sacarlo de las grillas. Ajá. Justamente para aislarlo de la problemática de que porque se necesite dinero para un concierto. Autonomía, ¿qué más? Se jale dinero del metro que no se debe jalar. ¿Se jaló para un concierto? No, pero se le han quitado recursos no solo de lo que subejerce, sino que hay varios casos donde el monto aprobado no se sostiene, después se modifica. La otra cosa que haría es regresar, que me parece urgente y que está pendiente, el fondo de capitalidad, y está pendiente una ley de capitalidad. Y a partir de esa ley tendría que dársele, yo te puedo decir que del 2014 al 2018 hubo un fondo de capitalidad importante de más de 15,000 millones de pesos que hoy no se tiene y que es lamentable. Y yo no voy a discutir sobre si el dinero se va o no al sureste. Qué bueno que se vaya dinero al sureste. Pero no se le puede quitar dinero a la capital, que por ser la capital que concentra los 3 poderes de la federación, tiene un desgaste en sí mismo que se debe compensar. El tercero. Y la otra cosa que haría, que me parece importantísima, es más recursos, pero no solo más recursos, sino recursos gastados invertidos correctamente, porque sí hay pruebas de que no están invertidos correctamente en más trenes, en tecnología. Ya hay más trenes. Porque, por ejemplo, la tecnología que se usa en Austria es una tecnología que se las vendió la Telefónica, de la cual Telcel es socio, que permite, pues, que con tecnología y no con post-its haya un sistema de control efectivo de los trenes que evita colusiones. Y una inversión correcta, porque nada más quiero mostrar esta tabla que refleja cómo por kilómetro cuadrado en ciudades como Yakarta, Nueva York, Madrid, Bangkok, Ciudad de México, y puse Bangkok y Yakarta para que no solo fueran países los más desarrollados, hay una inversión por kilómetro cuadrado, que es la segunda columna, mucho mayor que la que hay en México. Gracias, Lía. Vamos a escuchar al diputado Jorge Gaviño, que se nos tiene que ir con su conclusión, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo trabajaría primero en un diagnóstico, en este momento, como ya se está haciendo, pero tenerlo actualizado. Un diagnóstico real de todas las líneas del sistema para ver y priorizar las necesidades. Desde luego, tener el tema de seguridad y la funcionalidad. En ese orden, seguridad y funcionalidad, para que el metro siga siendo y aumentar todavía la seguridad del mismo. Y luego, exigir la participación de la Federación anualmente de una manera importante para el metro, garantizar de que siga la Ciudad de México aportando recursos, pero también garantizar la aportación económica del Estado de México, porque diariamente se trasladan 1 millón de personas de la ciudad al Estado de México, del Estado de México a la ciudad, y ellos no están subsidiando nada en el pasaje, lo que hace más duro, más difícil la participación de la Ciudad de México. Gracias, diputado. Senadora, por favor. Pues mira, yo ya lo tenía escrito, se ve que somos ingenieros, un diagnóstico serio. Retomaría el del ingeniero Cuauhtémoc para ver qué se hizo y qué se dejó de hacer. Hablaría con la gente de manera sincera, transparente, para decirles, pues miren, yo voy a quitar toda la publicidad gubernamental. Por ejemplo, como alcaldesa nunca puse un espectacular, nada para promoverme. Todo ese dinero lo quitaría de publicidad, cosas no esenciales, para meterle a los sistemas de seguridad. Y le diría al gobierno federal, por cada peso que yo ponga, tú ponle 5 pesos y cambiaría
todo el sistema de seguridad a un sistema CBTC que le garantizaría que nunca más hubiera un choque. Y luego me pondré de acuerdo con el sindicato. Creo que el grave problema que tiene Claudia es que no ha sido capaz de dialogar con el sindicato. Y parte de tu trabajo es, tienes un sindicato, tienes problemas, los tendría que sumar a todos los trabajadores porque hay expertise, hay capacidad para que estuviéramos en un solo equipo y recuperáramos el metro en un tiempo récord. Sebastián, ¿con qué cierras? Finalmente, yo quiero decirle a la gente que se están tomando las acciones para que el metro funcione bien. Creo que la presencia de la Guardia Nacional va a ser muy importante, que no podemos pues descartar ningún tipo de acción de la oposición carroñera, y decirles que pues aquí tienen a la representante de Peña Nieto, que es Lea Limón, a la representante de Vicente Fox, que es Xóchitl Gálvez. Ellas quieren... Yo soy Xóchitl Gálvez y no represento a nadie. Nunca te has deslindado de la represión de Atenco ni de las barbaridades de Vicente Fox. A mí no me... Solo quiero decirles. Nunca es machismo, además. Porque tienes que estar atrás de un hombre. Es machismo. Absoluto. Por favor. Es machismo absoluto. Muchísimo respeto. O sea, no darnos el valor por nosotros mismos es machismo absoluto, pero no sorprende. Proyecto político que representa. El que se ve mal eres tú. Bueno, el proyecto político que algo y seguimos con esta plática, decirles, esta derecha carroñera no va a pasar en la Ciudad de México. Porque su forma de hacer política es con la tragedia y con el dolor de la gente. Y eso es inaceptable. Bueno, gracias Sebastián. Gracias alcaldesa, gracias senadora. Muchas gracias. Gracias diputado, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bueno, pues ahí está tremendo debate que se armó prácticamente, donde no aguantaron tanto Xóchitl como la Lía Limón, ya que primero empezaron, ¿no?, a pegándole, no, que la línea, y cuando les empieza a pegar el encargado de Morena, ahí sí ya no les gustó, que yo no soy de Peña Nieto, yo no soy de Vicente Fox, que no sé qué, y ya ven cómo se pusieron, ya nomás le empezó a pegar Sebastián con eso, y prácticamente empezaron a tartamudear y claramente están haciendo raja política a más no poder, porque es la única manera de hacer política para ellos, porque como no tienen estrategia, no tienen fundamento, no tienen proyecto, no tienen absolutamente nada, buscan cualquier cosita, andan buscando para ver qué, que haga mal Morena para ir de pum, sobres, cualquier cosita y pum, para ir sobres, pum, y para ir sobres. Y lo malo es que están tan pocos eso, todos los de la oposición, todo el PRIAN, todo el chaterismo, que en todas las entrevistas que salen los prianistas, los chayoteros, X González y Claudio y Gustavo de Hoyos, en todas los mensos terminan acabando hablando de Morena, del gobierno y de Andrés Manuel López Obrador. En vez de que hablen de ellos mismos y vean su proyecto y todo. Y también los entrevistados, los chayoteros, terminan con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo. Se van pum Morena, se van pum Andrés Manuel, se van pum Claudia. Andrés Manuel, Claudia, Morena, Andrés Manuel, Claudia. Y en vez de que ellos se explayen y digan, no, pues yo soy tal y voy a representar esto y este es el proyecto. Y empiezan a hacer ellos campaña. Lo único que hacen es puro anti-AMLO y anti-AMLO y anti-AMLO y anti-AMLO y anti-AMLO y completamente no está funcionando. Ya les dijo Cepeda que es un fracaso electoral y siguen con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo. Así que pues bueno, dicen que con ese modelo van a perder completamente de acuerdo. Pero no lo quieren cambiar, así que pues bueno amigos, no sé ustedes qué opinan al respecto de esto. Si puedes apoyar con un like en la página de Facebook, una suscripción en la de YouTube, un like tanto con los videos de Facebook como de YouTube, comentarlos y compartirlos para que muchas más personas vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, gracias por el video, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbete al video, comentar, compartir y difundir para que muchas más personas nos vean. Hasta la próxima.